Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor les bendiga grandemente. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Si es la primera vez que tú estás viendo esta transmisión, bienvenidos. Somos la Iglesia Bautista Sion y soy el pastor Benjamín Quintos y estamos a tus órdenes. Si tú gustas compartir una petición de oración en medio de este culto, hazlo y con gusto oraremos por eso. Y si tú quieres más información, te invitamos a que tú visites nuestra página de Facebook Iglesia Bautista Sion. Nos puedes mandar un mensaje privado, un messenger, y que ahí puedas dejarnos tus datos para ponernos en contacto contigo. Sé bienvenido, mi amado amigo, hermano, si es la primera vez que tú te conectas. Y aquellos que ya tienen tiempo conectándose a través de estos medios, bienvenidos, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos, vamos a preparar nuestro corazón para este culto de celebración. Te recuerdo que hoy tenemos Cena del Señor, pero también te recuerdo que hoy lo vamos a llevar a cabo en nuestros cultos de manera presencial. Ahora que ya regresamos, estamos tomando nuestras actividades, así es que si para ti es posible el poderte reunir en nuestras instalaciones, bienvenido. Que el Señor te bendiga. Y si tú estás fuera de la ciudad, no te preocupes. A través de estos medios vamos a seguir teniendo contacto. Así es que, mis amados hermanos, nos preparamos en esta tarde para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Así es que, ¿qué te parece si oramos y ponemos en las manos de nuestro Dios este culto? Padre poderoso, que la honra y la gloria sea solamente para a ti, mi buen Dios. Nos ponemos delante de tu presencia, pidiéndote que tú te muevas con poder en este culto. Permítenos alabarte, permítenos exaltarte, permítenos engrandecer tu precioso nombre. Y Padre, que en medio de este culto, la honra, la gloria, el poder sea solamente para usted, mi buen Dios. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en cada uno de nosotros y que podamos adorar, pero también juntos crecer y alabar tu precioso y bendito nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, ahora quiero invitarles a que por favor vayan a su Biblia y que le demos lectura al Evangelio de Juan, capítulo 3, de los versículos 14 al 17. Vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 17, y vamos a darle lectura. Ponte de pie, también lo tienes en tus pantallas, y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Mis amados hermanos, este es un precioso pasaje donde nos comparte, donde nos revela el motivo por el cual nuestro Dios da la vida de su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para salvar al mundo, para que todo aquel que crea en él no se pierda. Y eso es lo que nosotros en este culto confesamos, que creemos en Cristo, creemos en su sacrificio, creemos que él tomó nuestro lugar en la cruz, creemos que él murió, pero también creemos que con el poder de nuestro Dios le levantó de entre los muertos. Y por eso es que le damos toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Y queremos hoy, mi amado amigo hermano, cantar y alabar a Dios. A Él sea la gloria. A Dios demos gloria. Es un precioso himno que nos invita a rendirnos en adoración a nuestro Dios. Cantemos juntos: a Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor.
sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó en ese momento, perdón recibió. Dadlo ahora al Señor, oiga el mundo su voz. Dadlo ahora al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente, hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dando ahora al Señor, oiga el mundo su voz. Dando ahora al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén, mis amados hermanos. Damos honra y gloria a nuestro Dios y vamos a seguir nuestro tiempo del mensaje. Por favor, mis amados hermanos, quiero invitarles a que por favor abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 22. Vamos a estar teniendo esta lectura en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículos 14, al 24. Sale al 24. Muy bien. Una vez que ya lo tienen, quiero pedirles que por favor lean junto conmigo. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía. Sobre la mesa, a la verdad del Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre el cual de ellos sería el más importante. Hasta ahí le dejamos. Así de seco cerramos esta lectura. Queremos meditar en esta parte, mis amados hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han compartido en algún momento, en alguna situación, alguna noticia importante. ¿Cuántos de ustedes han compartido cuando se van a casar, cuando se van a graduar, cuando, no sé, terminan una maestría, un doctorado, cuando van a dar la noticia de que van a ser padres? No sé. Pero una de las noticias más importantes o importantes dentro de tu vida, que la estás compartiendo con tus familiares, con tus amigos, y yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que en medio de esta noticia alguien más roba la atención. Alguien se le ocurre decir de un cierto tema, y un tema que realmente es irrelevante, que no es importante, y se acaparó toda la atención. Y cuando tú estás compartiendo
algo que es un motivo de festejar, de celebrar, o probablemente algún motivo en el que hay que preocuparse, los demás ya no prestaron atención. ¿Has sentido este sentimiento o probablemente esta molestia, tristeza en el momento en el que dices, bueno, ¿y qué onda? Pues si yo quería compartirles algo importante de mi vida. Bueno, mis amados hermanos, pues quiero comentarte y compartirte que en medio de esta historia pareciera que sucede algo similar. Nuestro Señor Jesucristo está compartiendo con los discípulos el propósito por el cual Él está ahí, está tomando la Pascua para compartir con ellos el mensaje del Evangelio, pero se torna primeramente en una situación de traición con Judas, y después sale un problema a relucir de quién de ellos será el primero, y entonces todo esto empieza a pasar a un segundo término, el mensaje tan importante que el Señor Jesucristo trae. Bueno, yo quiero compartirte a través de esta historia, a través de esta meditación de la palabra de Dios, el siguiente tema para la predicación de esta tarde. El siguiente tema para la predicación en esta tarde es el siguiente, mi amado hermano: 3 actitudes y un mensaje que puede cambiar tu vida. 3 actitudes y un mensaje que puede cambiar tu vida. Así es, mi amado hermano, te decía, en medio de esta historia que el Señor Jesucristo está compartiendo, hay 3 actitudes que me gustaría compartir contigo y un mensaje que puede cambiar la vida de cualquier ser humano. Y mira, mi amado hermano, la primera actitud tiene que ver con el egoísmo y la ambición. Dice la palabra de nuestro Dios: pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Te comparto, el Señor Jesucristo está compartiendo el mensaje de salvación, está platicando, está abriéndole su corazón, está compartiendo el motivo y el propósito por el cual Él está aquí. Está diciéndoles que su cuerpo, su sangre va a ser el nuevo pacto, que a través de su cuerpo va Él a manifestar o va a llevar a cabo el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero lamentablemente en medio de esta situación sale a relucir la siguiente actitud del egoísmo y la ambición de un personaje que nosotros conocemos bien, ¿no? Este personaje que traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Y mira, esta primera actitud del egoísmo y la ambición es una actitud que se sigue manifestando en estos días, lamentablemente. Así es. Mira, el Evangelio de Lucas nos relata en medio de la última cena, sí, porque recuerda este pasaje de 22, nos está relatando la última cena, luego la cena del Señor, algo tan importante e íntimo, te decía. Jesús y sus discípulos salen, ¿no? En este momento, en este tiempo, están llevando a cabo la cena del Señor, y en medio de este tiempo sale a relucir un asunto tan desagradable, un asunto tan triste, tan complicado, que es una traición, ¿no? En esta plática nos revela la identidad del traidor. Sí, si le damos lectura a los versículos del 22, capítulo 22, del versículo del 1 al 6, este capítulo descubrimos quién resulta ser esta persona que va a traicionar. Lucas 22, del 1 al 6 dice lo siguiente: se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos la entrega, ¿no? Que les entregaría Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle el dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Judas, ese es su nombre. De esta persona que está traicionando a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús no habla abiertamente en la mesa de Él, pero nosotros a través del Evangelio de Lucas o de otros evangelios nos revelan que es el mismo Judas en medio de este tiempo. Mira, qué desagradable,
qué triste que en medio de una noticia tan importante que el Señor Jesús está compartiendo con sus discípulos, salga a relucir una traición, mis amados hermanos. Qué lamentable. Judas Iscariote, un hombre que formó parte de los 12 elegidos por Jesús, aunque Jesús ya sabía lo que sucedería con él, esto es importante, aunque Jesús ya sabía lo que iba a suceder con él, no fue usado como una marioneta de parte de Dios. No fue usado como una marioneta de parte de Dios. A ver, yo te tomo y a ti te escojo y órale tú. No. Fue Judas mismo quien tomó la decisión. Por su ambición, por su egoísmo. Sí, Judas formó parte del grupo de Jesús. Él vio las enseñanzas de Jesús. Él supo de las enseñanzas de Jesús. Él mismo fue testigo del poder de Jesús, pero nunca quiso formar parte de la transformación, de cambiar su mente, de cambiar su corazón. Nunca quiso ser parte de eso. Lamentablemente, en medio de la relación entre Jesús y Judas, siempre hubo un distanciamiento. Nunca se solidificó esta relación, ¿no? Siempre tuvo una relación con Jesús superficial, porque el egoísmo y la ambición estaban latentes en el corazón de Judas. Judas era una persona egoísta, porque buscaba por encima de todo anteponer su necesidad. Sí, por encima de todo. Él quería anteponer sus necesidades, ¿no? Era un ambicioso. Siempre tenía el deseo ardiente de poseer algo que no se tiene, como hablando de la riqueza, hablando del poder, hablando de la fama. Este era Judas, una persona que se le había encargado, fíjate, él era el encargado económicamente hablando de la ofrenda, ¿no? De lo que se recolectaba. Él era encargado de esto. Pero Judas era ambicioso, era egoísta. Y sí, él estaba buscando un protagonismo, sí, él estaba buscando ser alguien importante. Y por eso es que se acercó a Jesús. Y por eso es que fácilmente su corazón fue tomado por Satanás. Porque él abrió este hueco del egoísmo y la ambición. Y fue de esta manera que por su egoísmo, por su ambición, trató de llegar a un acuerdo, o llegó a un acuerdo con los líderes religiosos para entregarles a Jesús a cambio de una lana, de un dinero. Este es Judas. Qué lamentable situación con él. Qué triste la actitud de Judas, ¿no? Qué triste que el egoísmo, la ambición lo hayan llevado a una traición, y una traición a un hombre sin culpa, sin motivo. Mis amados hermanos, es bien duro, es bien complicado, es bien triste, pero debemos de tener nosotros muchísimo cuidado. Si nosotros meditamos en el corazón del hombre pecador, el resultado siempre va a ser un corazón egoísta. Tenemos que nosotros saber esto. Si nosotros meditamos siempre en el corazón del hombre pecador, en nuestro corazón, pues nosotros somos pecadores, en nuestro corazón siempre va a dar el resultado. En examinamos en este examen un corazón egoísta y un corazón ambicioso. La caída del hombre en el huerto del Edén se da por intereses egoístas y ambiciosos. ¿No fue así? ¿Qué pasó con Eva? Miró y deseó el fruto que tenían prohibido comer de ese árbol. Eso se llama egoísmo. Pensó en sí mismo. No, nada más agarró y vio por su propia necesidad, su deseo. ¿Qué otra cosa pasó ahí? La serpiente le dijo a Eva: serán como Dios. Y esto fue una ambición de poder. Seremos como Él. ¿No? Ahí vemos, mi amado amigo hermano, el corazón del ser humano, y así se desprende las demás historias en el diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Bueno, un corazón egoísta y ambicioso fue lo que trajo una destrucción como esta. Y en Génesis capítulo 6, capítulo 6 y 7, más bien, ahí es donde vemos el diluvio. Vemos la actitud de la gente, estaba apartada de Dios, su corazón egoísta y ambicioso. Vemos también Sodoma y Gomorra, ahí en Génesis
Génesis capítulo 19, actitudes egoístas y ambiciosas, pensaban en sus necesidades y aparte de todo eran personas con deseo de poder, con deseo de tener más. Si tú recuerdas, unas actitudes de Sodoma y Gomorra era que veían a los necesitados y no sentían nada por ellos, y ellos se jactaban de tenerlo todo. Esto era bien complicado y de por sí también su moral triste y tremenda, ambición y egoísmo. Podemos seguir viendo en Éxodo capítulo, en el Éxodo, ahí estamos viendo después de que salieron de Egipto, ¿qué hicieron? ¿No? Se hicieron una imagen, un becerro, una actitud egoísta y ambiciosa. Ya no está Moisés, ya no llegó, ya se nos murió. Bueno, pues ahora vamos a hacernos una imagen a lo que estaban acostumbrados allí en Egipto para darle la alabanza, la gloria, porque nos sacó de Egipto. Y así nos vamos a seguir. La historia de Nabal, ¿conoces la historia de Nabal? El esposo de Abigail, quien llegó después a ser esposa de David. Este hombre tan egoísta, tan ambicioso, tan testarudo. Bueno, ahí vemos el corazón del hombre. Y si tocamos más y seguimos hablando de la Biblia, el pueblo, y después nos vamos al Nuevo Testamento con los discípulos, la gente no vemos un corazón egoísta y ambicioso. Lamentablemente ese es el corazón del ser humano, ¿no? ¿Qué pasaba con los fariseos? Una actitud egoísta y ambiciosa, ¿no? Egoísta con ellos, ¿no? Por eso en esta parte de querer capturar a Jesús, porque no iba conforme a sus intereses, porque a final de todo no solamente era algo político, sino también, religioso, sino era algo político y económico. La lana les pegaba duro a estos hombres, ¿no? Pues hay que darle cuello a este llamado Jesús, porque viene a acabar con nuestro mercado, ¿no? Con nuestros intereses. Corazón ambicioso y egoísta. Ambicioso y egoísta, mis amados hermanos. Tenemos que tener cuidado. Hoy en día, dentro y fuera de la iglesia, en el ser humano, hablando del ser humano, tenemos actitudes egoístas, actitudes muy similares a las de Judas, ambiciosas. Se nos es muy complicado, ¿no?, entender que nuestro corazón se inclina hacia estas actitudes. Nosotros deseamos anteponer nuestras necesidades, así somos. Nosotros deseamos más de lo que tenemos, ¿no? Minimizamos las situaciones de otros para ser en esta parte, ¿no?, los que se nos mire con preocupación. Oh, pobre, mira lo que no tiene, hay que darle, no tiene una necesidad, y no dejamos mirar la necesidad de otro que es mayor a la nuestra. O nosotros tenemos, pero deseamos más, queremos tener más, ¿no? Y otros necesitan ambición. Mucho cuidado con estas actitudes, con el egoísmo y la ambición. Hay que tener cuidado dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Te digo, esta es una situación del corazón del hombre pecador, del ser humano. Aquí nadie queda fuera, aquí nadie queda exento, más bien. Aquí nadie queda exento. Aquí no estamos hablando del creyente, no creyente, no, aquí estamos hablando del corazón del ser humano. Un creyente, uno creyente, es capaz de tener estas actitudes, ha sido capaz de tener estas actitudes. Un creyente, uno creyente, un corazón egoísta y ambicioso. Esto se da fuera y dentro de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado con esta actitud. El egoísmo, la ambición, pueden estar cegando nuestro corazón, nuestro entendimiento, y probablemente no nos está dejando ver el mensaje del evangelio, el mensaje de transformación, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos, ¿no? 3 actitudes, así se titula el mensaje, 3 actitudes, ¿no? 3 actitudes y un mensaje que puede cambiar tu vida. Primeras 2 actitudes que debemos de tener mucho cuidado: el egoísmo y la ambición, porque son actitudes, mis amados hermanos, que nos pueden llevar a perderlo todo. Así como Judas perdió todo. Cuando digo perdió todo, es perdió su vida. Así como Judas perdió su vida, lo perdió todo. Nosotros no estamos exentos.
de perder todo, incluyendo nuestra vida. Tengamos mucho cuidado. Aguas con el egoísmo, aguas con la ambición, aguas con esto. La ambición del egoísmo han acabado con las vidas, han acabado con las familias, han acabado con matrimonios. Por solamente anteponer nuestras necesidades antes que el otro. Por querer más, tener más. Mucho cuidado con eso. Aguas, mi amado amigo, aguas, mi amado hermano, aguas con esto en la iglesia. De que estas actitudes se antepongan el egoísmo y la ambición y estemos tapando el mensaje del evangelio que necesita saber la gente que viene, que entra con necesidad en la casa del Señor. Debemos de tener mucho cuidado con esto, que no nos suceda lo mismo que le sucedió a los discípulos, ¿no? Ahí en esta historia que nos están narrando, cuando el Señor Jesucristo está compartiendo algo tan importante. Mucho cuidado que se empiece a diluir por una situación como esta. Alguien de ustedes me va a traicionar, no puede ser. Que algo tan importante que está compartiendo el Señor Jesús se tenga que ver, se tenga que mezclar con algo tan desagradable como es una traición, como lo que es un egoísmo, una ambición. Debemos de tener mucho cuidado. Aguas con esto. Mi amado hermano, tú que eres creyente, ten mucho cuidado con esto. Cada vez que vengamos a adorar a Dios, cada vez que busquemos a Dios en los tiempos de intimidad, ten mucho cuidado que cuando salgamos a la calle no mostremos nuestra relación con Jesús. Que sí, que dentro del culto digamos que le adoramos y que creemos en Él, que en el tiempo de nuestros devocionales hablemos y compartamos, Señor, yo creo en ti, pero que después cuando salgamos y es necesario compartir con otros vecinos, amigos, el mensaje del evangelio, no digamos nada. Al contrario, nos espantamos, que no nos vayan a preguntar que somos creyentes, porque ¿sabes? Entonces estamos tomando la misma actitud de Judas. Traicionamos a nuestro Dios, traicionamos nuestros principios, traicionamos a nuestro Maestro, porque lo negamos. El egoísmo, la ambición, el egoísmo de seguir con esta parte de ¿para qué perder si podemos ganar? No, hombre, yo me sigo juntando con la gente. Aunque no le interese el mensaje del evangelio, pues me sigo mezclando con ellos. Y no es tanto que te dejes de juntar, no. Es que haces lo mismo que ellos. Eso es lo preocupante. No, si no es que te dejes de juntar, sino que la ambición del egoísmo te gane a hacer lo mismo que ellos. Y que no haya diferencia entre tú, ¿no? Entre un creyente y un no creyente. Así es que hay que tener mucho cuidado. ¿A dónde nos está llevando este egoísmo? ¿A dónde nos puede llevar esta misión? ¿A destruir nuestra relación con Dios? ¿A destruir nuestra relación, nuestro matrimonio con el ser que tanto amamos? ¿A destruir nuestra familia? Porque no deseamos cambiar, porque no dejamos que Dios transforme nuestro corazón. Mi amado hermano, ten mucho cuidado con estas actitudes. Estas primeras dos actitudes, la ambición y el egoísmo. Aguas, porque son actitudes que nos llevan a la traición y sobre todo nos llevan a negar a nuestro Salvador. Siguiente actitud, nuestra tercera actitud, porque hablamos de dos actitudes de trancazo, ¿no? El egoísmo y la ambición. Tercera actitud, el egocentrismo. Fíjate, en medio de esto, mis amados hermanos, aquí no te puse el versículo 23, pero en medio de esta historia, cuando el Señor Jesucristo está compartiendo, está hablando, está diciéndoles algo muy importante, el Señor Jesús dice, alguien de ustedes me va a traicionar, y los discípulos se comienzan a desviar. El versículo 23 dice, entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Ahí empezaron a enfocar su atención. Bueno, ¿y quién lo va a hacer? ¿Quién lo haría? ¿Tú? ¿Yo? No, pues no sé, ¿no? Y ahí están buscando y viendo a ver quién hizo esta situación. Y después dan un cambio tan drástico como el que tienes el versículo ahí. Tuvieron además un altercado sobre el cual de ellos sería el más importante. Se les perdió, se les olvidó, ya no están hablando acerca de la situación de que Cristo es el que iba a dar su vida, que es la sangre de Cristo, su sacrificio el que hace el nuevo pacto. Ya perdieron el sentido entre quién será el que traiciona a Jesús.
pero sobre todo en esta parte de ahora, pues, ¿quién va a ser el más importante? Ve nomás, qué lamentable, qué triste situación. Lamentablemente, en un momento tan importante, donde se está revelando la forma del pago de nuestros pecados, es en ese momento donde los discípulos comienzan a discutir cuál de ellos sería el más importante. No, hombre, si se pasaron, comenzaron a discutir, a ver quién será el más importante. Y hay varias posturas en esto. El más importante, algunos dicen en cuestión de el sentarse con Jesús, porque había un orden, ¿no? Había un orden en la forma en que se sentaban a la mesa, desde quien era el que recibían en el hogar, ¿no? El que era el anfitrión tenía que estar a un lado de Jesús, ¿no? Y así tenía que ser el que estaba involucrado con el anfitrión, ¿no? Y ahí iban en medio de esto. Había un orden al sentarse con el Señor, pero algunos otros también en otros comentarios comparten, que están viendo, y después de que no esté Él, ¿cuál de nosotros, quién será el que ahora tome la posición, el liderazgo, ¿no? ¡Qué tremendo! Esto está totalmente fuera de lugar. Esta discusión está mal enfocado. No sé qué les pasó. Lamentablemente, la actitud de los discípulos es totalmente egocéntrica, que es la siguiente actitud, el egocentrismo. Se colocan como el centro de atención. Ya no es el mensaje de Jesús. Es, ¿quién será el primero? Quieren las miradas. Les interesa saber quién ocupará el lugar más importante. Eso es el egocentrismo, ese es el egocéntrico. Es una persona que tiene una necesidad de ser el centro de atención, de tener las miradas encima para alimentar su identidad y a veces su baja autoestima. Y estos discípulos, en este momento, su actitud egocéntrica ha hecho un lado el mensaje del evangelio. Si volvemos a pensar en la naturaleza pecaminosa de lo que veníamos hablando, si volvemos a hablar de la naturaleza pecaminosa de nosotros como seres humanos, el egocentrismo también es parte de esta naturaleza, así como el egoísmo, la ambición. El egocentrismo también es parte de esta naturaleza pecaminosa en el ser humano. El ser humano quiere ser el centro de atención, sí, así siempre ha querido ser el ser humano el centro de atención. Nuevamente, si regresamos al evento del Edén, al decidir tomar el fruto del árbol prohibido, al decidir tomarlo, bueno, pues Adán y Eva se colocaron en el centro y dejaron fuera a Dios. Ellos pudieron haber consultado a Dios, ellos pudieron decirle: Señor, a ver, hazte presente, mira lo que me está diciendo. ¿Es cierto esto? No. Se creyeron lo de ser como Dios. No. Ese egoísmo, esa ambición los hizo colocarse en el egocentrismo, ellos en primer lugar. Y de ahí en adelante, otra vez, de ahí en adelante el ser humano ha buscado la forma de ser el centro de atención, captar todas las miradas, llenarse el de gloria. ¿No? Esto fue lo que sucedió cuando, después de que vino el diluvio, la Torre de Babel. ¿Qué pasó con eso? Todos empezaron a trabajar juntos, ¿no? Todas las naciones se unieron para construir un monumento en el que siempre se recordara, ¿no?, al hombre. Y ese monumento era un monumento que iba a darle gloria al hombre. Nunca más nos destruirán de esta forma. Ahí está el egocentrismo. Nos recordarán, ¿no? Se unieron para una sola cosa, ¿no?, para sobresalir. Y por eso es que Dios tuvo que confundir la lengua. Y ese es el hombre. Y de ahí en adelante podemos ver las historias del pueblo de Israel,
Historias que nos relatan, nos dicen acerca de que el pueblo quería siempre ser el centro de atención. Al lugar que llegaban, hacían lo que bien les parecía. Dios les dijo, no hagan, no se mezclen. Pero ellos hacían, se mezclaban. Buscaban ser el centro de atención. Querían las miradas. ¿Por qué no? Querían llenarse de gloria. ¿Cuántas veces ellos quisieron pelear sin la ayuda de Dios? Queriéndose llevar, ¿no?, la gloria. Muchas ocasiones. ¿Cuántas veces ellos quisieron darse el crédito? Muchas. Cuando Dios estaba ahí con ellos. El egocentrismo, mi amado amigo, mi amado hermano. Lamentablemente el ser humano siempre ha buscado querer ser el centro de atención. A pesar de todos los eventos que se han dado, sí, eventos difíciles, complicados, donde la humanidad se ha visto débil y frágil, donde se ha mostrado el ser humano que no tiene control de las cosas, ni de la vida misma. Apenas hace 2 años y seguimos viviendo los estragos de la pandemia, no hay control, nos sobrepasa. Pues, ¿qué crees? El ser humano no se mueve del centro. Quiere seguir teniendo la atención. Quiere seguirse llenando de gloria. Así es el ser humano. Hoy en día, mis amados hermanos, hay pláticas motivacionales que, híjole, impulsan de una manera fuerte al ser humano como el centro de todo. Tú puedes, tú lo sabes, tú eres mejor que nadie, tú tomas tus decisiones, tú. ¿Estas son las pláticas motivacionales? Así, tú. Bueno, pues ¿qué crees? Que dentro de la iglesia se ha estado filtrando el egocentrismo a través de los mensajes. Ya no son mensajes, ya no son predicaciones, son pláticas motivacionales. Ya no son predicaciones, ya no se habla del pecado del ser humano, ya no se habla de la necesidad de un Salvador. Ahora es: pídele a Dios, exígele a Dios, declara, arrebátale la bendición a Dios. Órale, qué loco, qué contexto tan extremo, egocentrismo. Ten mucho cuidado, mi amado amigo, hermano, que esta actitud no esté bloqueando tu corazón, tu pensamiento, tu relación con Dios. El egocentrismo lamentablemente ha hecho que mucha gente no se acerque al evangelio. No, es que es depender de alguien más. Es que esto de que me están hablando de un Salvador, no, pues si yo no he hecho nada malo. Esto de confesarme y decir que yo he sido pecador, pues ¿cuál? Si yo me porto bien, el centro de atención, yo no he hecho nada malo, yo me porto bien, yo no tengo que entregarle cuentas a nadie. Qué triste, qué lamentable situación. El ser humano en el centro. Por eso rechaza a Dios, por eso no quiere a Dios. Porque su egocentrismo, no, ¿cómo? No, si aquí yo tengo el control. Aquí no es que me vaya mal, yo es el que estoy haciendo las cosas mal, yo tengo que arreglarme. Y yo, el yo del egocentrismo. En la iglesia, mucho cuidado con el egocentrismo. Aguas con ser el centro de atención y que no sea Dios. Desde que el que predica, mi amado amigo hermano, si tú compartes la palabra de Dios, compartamos la necesidad del ser humano, el arrepentimiento. Compartamos la necesidad del ser humano, la salvación. Hablemos del juicio y del castigo que hay aquel que no se acerque a Cristo y lo confiese como su Señor. Ahora las predicaciones totalmente motivacional. Échale ganas, tú puedes. Dile, pídele, exígele, declárale, arrebátale.
Nosotros no hablamos con nuestra boca maldición, sino sale pura bendición. Nosotros alejamos, ¿no? Lo malo y anhelamos, y ahí están con vibras y con cosas esotéricas las iglesias. Pero es que queremos seguir siendo el centro de atención. ¿Para qué reconocer nuestros pecados? ¿Para qué reconocer que necesitamos de un Salvador? No, pues si nada más es de pedir, es de exigirle a Dios. Ten mucho cuidado. No vaya siendo que esta actitud del egocentrismo esté bloqueando la verdadera verdad, valga la redundancia, del evangelio. No vaya a ser que estés tú en el centro y no Cristo. Ten mucho cuidado. Si Dios te ha hablado de una o de otra manera, te ha dado oportunidades, pero tú sigas clavado, que tú sigues siendo el centro de atención. Aguas con esta actitud. Una actitud que puede estar quitándote, arrebatándote, ¿no? Haciéndote a un lado el mensaje de verdad. Que ese es el siguiente punto. 3 actitudes y un mensaje que puede cambiar tu vida. Ya hablamos del egoísmo y de la ambición, ya hablamos del egocentrismo, y ahora quiero compartirte del mensaje de salvación, el evangelio. El evangelio, claro que sí. Aquí me enfoco en donde Jesús estaba compartiendo con sus discípulos. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Su cuerpo es entregado por ellos, su sangre es derramada por ellos. Y aquí es donde entramos también nosotros. Su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados, por nosotros. Su cuerpo fue entregado por nosotros, para que fuéramos salvos. Jesús renunció. Jesús renunció a todo lo que tenía en el cielo. Jamás se despojó de su gloria, eso sí, jamás. Pero vino y se hizo como uno de nosotros. De hecho, Filipenses lo describe, tomó la forma de siervo, se hizo un esclavo. Esto es lo que nos narra el evangelio. ¿Para qué? Para dar su vida, para compartir su vida, su sangre, para derramar su sangre en la cruz. Jesús reunió a sus 12 discípulos para poder compartir con ellos la celebración de la Pascua. Recordar el día que Dios sacó al pueblo de Egipto. Esto era la Pascua. Recordar el día en que Dios sacó al pueblo de Egipto con victoria. Cuando la sangre de un cordero puesta en los dinteles de las puertas salvó de la muerte de los primogénitos. Esto es la Pascua, la liberación. De la misma manera, este evento simboliza la obra de Jesús en la cruz. Esto es lo que está diciendo Jesús también en la Pascua. Así como se liberó al pueblo de Israel, así como Dios tomó un cordero y marcaron, ¿no?, los marcos de sus puertas para que el ángel de la muerte no tocara a sus primogénitos, sino que fueran salvados por esa sangre. Asimismo, ahora Jesús les está diciendo en la Pascua: yo los haré libres. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Con mi sacrificio, el cordero inmolado, con mi sangre. Esa sangre que queda sellada en todo creyente, todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y Dios, queda marcado con su sangre, queda perdonado. Esto es lo que les está compartiendo el Señor Jesucristo. Él es entregado como el Cordero de Dios sin mancha. Él daría su cuerpo, el pan. Él derramaría su sangre, la copa, el nuevo pacto, a través de su muerte. Jesús, a través de este sacrificio, quiere que sus discípulos recuerden este acto como la base del perdón de sus pecados. Pues por eso lo reunió,
para que ellos pudieran tener presente esta cena y pudieran recordar, porque ese era el propósito, compartan con otros. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. El día en que murió el Señor Jesús, tomó pan y empieza a describir, tomó una copa y empieza a decir, empieza a recordar el mensaje del evangelio, empieza a compartir el mensaje del evangelio. Sí, a través de la cena del Señor es como Cristo quiere que se dé este mensaje, hablando de su muerte, de su sacrificio, que es a través de Él que podemos tener perdón por nuestros pecados. Jesús expresó su grande amor al dar su vida por la humanidad. Jesús expresó su grande amor al ser Él la ofrenda. Ahora Él será el Cordero. Jesús expresó su amor al no bajarse de esa cruz y soportar el dolor. Ninguna ofrenda, ningún sacrificio puede tener el poder de quitar nuestros pecados, sino solamente la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordar la cena del Señor es dar a conocer el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, un mensaje que transforma, que cambia las vidas. Esto es el mensaje. Cada vez que nosotros, como iglesia, cada vez que nosotros, cada primer domingo del mes, compartimos el pan, ¿no? Partimos el pan, compartimos la copa, anunciamos la muerte del Señor, nos comprometemos en ir y compartir a otros. Esa es nuestra chamba como creyentes, renovar mi fe, renovar mi compromiso, hablar de la verdad de Cristo, decirle al mundo que necesita de un Salvador y ese es Cristo, nuestro Señor. Decirle a la humanidad que se está perdiendo sin Dios, decirle a la humanidad que es el pecado quien nos tiene esclavizados, pero que es Cristo Jesús el que quiere darnos libertad. A través de la cena del Señor compartimos a la humanidad su propósito, el propósito de Jesús en esta tierra. Darlo a conocer como Hijo, el Hijo de Dios, darlo a conocer como Dios, como el Mesías, como el Cristo, darlo a conocer como el camino, la verdad y la vida, conocer lo que Él es, la ofrenda, el Cordero sin mancha, que Él es el que tomó la cruz y tomó nuestro lugar, dar a conocer su muerte, hablar de una muerte que fue humillado. Esa cruz fue una humillación para nuestro Señor. Pero también es dar a conocer su resurrección. Este es el mensaje de la cena del Señor. Esto es lo que les dejó Cristo a los discípulos, que pudieran hablar y compartir de su amor, de su gracia, de su perdón y de su misericordia. Este mensaje, mi amado hermano, este mensaje que es el evangelio, puede cambiar cualquier vida. Este mensaje hizo capaz de cambiar los corazones de la gente. Jesús dejó encargado a 12, contando con Pablo, pues, porque eran 12 contando a Judas, pero Judas se quitó la vida. Lamentablemente, Judas no quiso experimentar esa transformación, ese cambio de corazón, ese cambio de mente. Siempre tuvo una relación superficial con Jesús. Jamás permitió que Jesús transformara su vida. Por eso es que el enemigo, el diablo, lo usó. Pero ¿qué hay de un Pedro? ¿Qué hay de un Juan? ¿Qué hay de un Mateo? ¿Qué hay de cada uno de los discípulos? Hombres que la Biblia los describe sin conocimiento. Eran del vulgo. Y sí, la mayoría de ellos eran pescadores. Pero cuando los oían hablar con pasión,
cuando los oían hablar acerca del mensaje de salvación, del Cristo crucificado, del Cristo que dio su vida, el único medio por el cual el hombre puede llegar a ser salvo. No, ellos no son. Ellos son otras personas transformadas por el mensaje del Evangelio. Jesús tomó a un ladrón, un recaudador de impuestos llamado Mateo. Jesús tomó a un iracundo violento, listo para los golpes, abusivo en sus relaciones, un Pedro. Cristo tomó a otros dos que eran llamados o apodados hijos del trueno, carácter de primera, molestos también, se prendían de volada. Cristo tomó a uno que consintió la muerte de uno de los creyentes, Esteban. Este se llama Pablo. A ellos les llamó. Y ellos tuvieron la oportunidad de experimentar el mensaje transformador del Evangelio. Y hay más gente en la Biblia. Y no nada más en estas letras. Hay más gente que ha sido cambiada y transformada en este tiempo por el mensaje del Evangelio. Gente que probablemente hemos sido peor que algunos de los que se cuentan aquí. O que somos muy iguales a algunos de los que se cuentan aquí. Traicioneros, mentirosos, violentos, abusivos, iracundos. Y hemos sido testigos, por la misericordia y la gracia de Dios, hemos sido transformados por su Evangelio, su palabra, su mensaje. Mi amado amigo, mi amado hermano, comparte este mensaje. No permitas que las tres actitudes inunden tu corazón y te alejen del mensaje del Evangelio. Que el egoísmo, que el egocentrismo, que la ambición te deje fuera del mensaje de salvación y perdón. Sino todo lo contrario, experimenta este mensaje. Acércate a experimentar el amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Escucha este precioso mensaje que Cristo vino a este mundo, se humilló, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y fue hasta la cruz. ¿Para qué? Para darnos perdón, para darnos salvación. Cualquier ser humano está fuera de esta oportunidad si no se acerca a Cristo, si no escucha primeramente este mensaje, el medio por el cual nosotros podemos llegar a ser perdonados y salvados únicamente a través de Cristo Jesús, porque Él llevó nuestro pecado, Él murió y Él resucitó. Es algo que solamente el Hijo de Dios puede hacer. Así es que acércate, mi amado amigo, mi amado hermano. Hoy tienes al alcance un mensaje de buenas noticias, mensaje que puede cambiar tu vida, darte paz y libertad. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es nuestro reto, mis amados hermanos? ¿Cuál es nuestro reto? Así de simple, así de directo. Creer en el Evangelio de Cristo. Ese es nuestro reto. Creer en el Evangelio de Cristo. Hoy tienes la oportunidad. Si tú has escuchado muchas ocasiones, o probablemente pocas, o es la primera vez, yo te invito
a que te acerques y que creas en el Evangelio de Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Dios. Que tú permitas que Cristo entre en tu corazón, que tú reconozcas a Cristo como Dios y como Señor. Que nos demos cuenta que nuestro corazón egoísta, que nuestro corazón egocéntrico, que nuestro corazón ambicioso nos ha apartado de nuestro Dios, de nuestro Creador. Que nos demos cuenta que estas actitudes nos han llevado a guerras, nos han llevado, ¿no?, a enfrentar los problemas solos, sin esperanza, que nos han llevado la ambición, el egoísmo, el egocentrismo a tomar decisiones equivocadas. Hoy es una buena oportunidad para que nos acerquemos y podamos abrazar este mensaje transformador del Evangelio. ¿Tú quieres? Dile a Dios. Habla con Él, dile: yo creo en tu Hijo Jesucristo como Señor y como Dios, porque creo que efectivamente sin Él yo tengo un corazón egoísta, ambicioso y egocéntrico, que yo he hecho daño, que no soy una buena persona y que necesito del perdón, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, mi amado amigo, hermano, que ya has entregado tu vida a Cristo, sigue creyendo en el Evangelio. Sigue creyendo en el Evangelio y sigue llevando este mensaje poderoso y transformador a la gente que tanto lo necesita. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Padre poderoso, te damos gracias, mi buen Dios, por este tiempo. Padre, gracias porque nos has permitido poder escuchar tu mensaje. Sí, Señor, perdónanos, porque tenemos un corazón egoísta, ambicioso y egocéntrico, que lamentablemente ha llevado a la humanidad a alejarse cada vez más de ti, de tu palabra, y cada vez más a olvidar y a hacer un lado de tu existencia. Ayúdanos, ten misericordia y gracia. Mi buen Dios, yo te pido por aquellos que, Padre, estén escuchando este mensaje y que estén, Señor, decididos a entregar su vida a ti, a reconocer a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Ayúdales, por favor, Dios, muéstrate con poder. Levántales y permíteles experimentar este mensaje del Evangelio, un mensaje transformador. Y ahora, Dios, también pongo en tus manos la vida de cada uno de los creyentes, que, Padre, en este momento se acerca renovando su fe, se acerca, Señor, a renovar sus votos, a renovar su compromiso contigo, seguir creyendo en el Evangelio. Ayúdanos, Padre poderoso. Aleja también esas actitudes de nuestro corazón, actitudes que pueden cegarnos y que pueden apartarnos, Señor, de tu mensaje, de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Dios, y damos honra y gloria al nombre que es sobre todo nombre, al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mi amado hermano, damos gracias a nuestro Dios por este precioso tiempo en el cual nos pudimos escuchar su palabra y sobre todo pudimos alimentarnos a través de este mensaje. Bueno, mi amado amigo, mi amado hermano, quisiera yo compartirte brevemente el siguiente anuncio. Realmente es uno. Quiero invitarte al tiempo de oración todos los jueves, 7 de la noche. Necesitamos de tu presencia, mi amado hermano. Estamos comenzando con nuestros cultos de manera presencial. Y lo que queremos primeramente es invitar a la iglesia a orar. No podemos seguir. No podemos comenzar esta reapertura sin buscar a Dios. Por favor, date un tiempo. Necesitamos como iglesia enfocarnos. Necesitamos como iglesia volver a tomar nuestra responsabilidad para seguir adelante. Así es que te esperamos todos los jueves, 7 de la noche. Mi hermano, ya no vienes tú a la iglesia a orar, si ese era el pretexto.
Ahora la iglesia puede ir a tu casa. Está en tu casa. Aprovéchala. Y disfruta, mi amado hermano, de la comunión a través de estos tiempos y de la bendición de Dios. Por el momento, mis amados hermanos, sería todo. Que el Señor les bendiga grandemente. Les mandamos un fuerte abrazo. Les esperamos. Recuerda, ya tenemos cultos de manera presencial todos los domingos, 10 de la mañana, 12 de la tarde. No olvides confirmar tu asistencia a través del número de WhatsApp de nuestra iglesia. Los esperamos. Bendiciones, mis amados hermanos. Hasta luego. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. El hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es por